Bueno, pues empezamos otra vez las charlas de rendimiento como las empezamos hace 2 años, en diciembre, que me lo acabas de recordar tú. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy contento, Marco, de estar aquí contigo, compartiendo un rato y bueno, al final es otra de las muchas conversaciones, ¿no?, que hemos tenido a lo largo de estos años sobre el fútbol, la psicología, las emociones, los pensamientos, que es un tema que nos apasiona a los dos, así que bueno, espero que la gente que nos vea se pueda llevar algo que puedan utilizar en su día a día y les parezca interesante. Seguro que sí, que sepáis para empezar, porque voy a estar mirándolo, tengo aquí la chuleta de todas las cosas más o menos de las que quiero hablar con David, que son unas cuantas. No sé si las vamos a tocar todas, porque además nos gusta pues ir de tema en tema, ir saltando un poquito a improvisar. Pero básicamente quiero que esta conversación vaya sobre estos temas, pero quiero que también sea espontánea, como estábamos comentando antes, ¿no? Y creo que es algo importante, ¿no? Que tampoco esté demasiado preparada y por eso, pues, quiero que si se te ocurre cualquier cosa, que me la saques. Y lo bueno que tiene también es que como ya hemos hablado y ya hiciste un poco de presentación, eso ya lo llevamos de adelanto, pero quiero que me cuentes un poco cómo ha cambiado tu vida en estos últimos meses porque creo que ha cambiado bastante. Y bueno, ya iremos hablando un poquito también de la diferencia de los ámbitos laborales que tenías y que tienes ahora. Pero bueno, cuéntame un poco, ¿qué ha cambiado? Hmm. Sí, no, la última vez que hablamos hace 2 años ya, ¿no? Justo, que lo estamos diciendo antes, estaba trabajando en el béisbol, aquí en el béisbol profesional en Estados Unidos, con la organización de los Tampa Bay Rays, estaba trabajando en República Dominicana con una academia que teníamos ahí, eh, que básicamente era para ayudar a los chicos, teníamos 90 jugadores y bueno, estaba yo solo en la parte de mental performance o del rendimiento mental para ayudarles con toda esa parte del deporte, ¿no? A cómo tener las mejores herramientas a la hora de jugar, que pueden recuperarse lo más rápido después de cometer un fallo, que sigan manteniendo esa motivación, esa confianza con todos los altibajos que tiene una temporada tan larga y encima con la presión que tienen ellos de querer seguir ascendiendo y llegar a Estados Unidos y en algún momento de sus carreras pues poder llegar a grandes ligas. Y nada, en estos 2 últimos años he estado trabajando también con los Rays. Lo que pasa que ha sido un poquito diferente. Pasé de trabajar en República Dominicana a Florida, la academia que teníamos ahí, y luego también estuve en Carolina del Sur, trabajando con un equipo que tenemos ahí. Entonces, bueno, el año pasado básicamente estuve viajando entre Carolina del Sur, Florida y República Dominicana también. Tuvimos la suerte de traer a otros dos mental performance coaches después de que yo hiciera la transición a Estados Unidos y bueno, les estuve ayudando en cuanto a la organización del programa que teníamos de psicología deportiva y también un poco cómo guiarles, ¿no?, en las cosas que aprendí yo durante mi año allí para que pudieran seguir trabajando con los jugadores. Y justo hace un par de semanas me salió la oportunidad para trabajar con el equipo de la MLS Columbus Crew. Así que he vuelto al fútbol, ¿no?, después de estos 3 años en el mundo del béisbol. Y nada, la verdad que súper, súper contento por esta oportunidad. Como te digo, llevo ahí nada, un mesecito, llegué justo cuando estábamos terminando el playoff. Y bueno, este tiempo me ha dado un poquito de tiempo a pasarlo más con el segundo equipo, con la academia, los sub-18, sub-16 y sub-15, que justo la semana pasada tuvimos un torneo en Arizona. Y nada, deseando que llegue enero para empezar la temporada. Tenemos luego aquí también el Mundial en Estados Unidos este año, o sea que con muchas ganas de empezar la temporada futbolera. Para los que no lo sepan, porque supongo que no todo el mundo lo sabrá, la temporada en Estados Unidos va al revés. El parón es ahora. Entonces, por eso estaba diciendo que había llegado justo pues, con el tema de los playoffs, que es cuando suelen terminar la temporada, y la empezará la siguiente, que es sobre febrero, ¿no? A finales de febrero, sí, Finales de tenemos febrero. el primero, sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo pues, cuando estuve allí haciendo pretemporada y eso, que era enero. Entonces, tenía que ser en torno a esas fechas. Te iba a preguntar, así para cerrar un poco también lo del capítulo del béisbol, la diferencia que hay a la hora de preparar mentalmente a un atleta en un deporte que me parece que es como mucho más parado, no es de juego continuo, ¿no? Que quizás, claro, tienes acciones que es verdad que tienes que como que transitar, pero es quizás en ese sentido más parecido al tenis en el que tienes un eh, juego, un punto, quiero decir, y después si lo fallas, pues tienes otro punto, no es como
el fútbol, por ejemplo, que sí, hay jugadas, pero la jugada puede tener como una continuación bastante larga. Claro, y que al final esas paradas en el fútbol, o sea, no dependen de ti, a no ser que llegues al descanso, ¿no? A no ser que haya falta fuera de juego que separe el partido por cualquier motivo. Pero sí, es una pregunta muy interesante y algo que he estado reflexionando bastante en estos años, sobre todo cuando empecé a trabajar, porque, claro, yo al final como Mental Performance Coach que trabaja con ellos, soy otro coach más, ¿no? Como puede ser el entrenador de picheo, de bateo, el infield coach, el outfield coach. Entonces estamos todos en el dugout y hay esos momentos de transición, ¿no? Como dices, que a lo mejor va un jugador, va a batear, strikeout, entra en el dugout y tiene un cierto periodo de tiempo hasta que va a defender o hasta que le vuelve a tocar en el siguiente turno. Entonces es como lo que mayormente he visto de diferencia es ese periodo transitorio que hay entre la acción que se realiza, el tiempo que tú tienes para entrar otra vez y volver a jugar, que puede ser, te puedo dar un rango, ¿no? Pero a lo mejor puede ser a veces es de segundos, pero puede ser hasta 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Entonces durante ese tiempo tú tienes que seguir encontrando la manera, pues de seguir adelante, de seguir manteniendo tu confianza en el caso de que no te hayan hecho strikeout y no estén yendo las cosas bien, por ejemplo. Normalmente pues a lo mejor para el que no haya entrado mucho en el mundo del béisbol, ¿no? Pero como jugador de posición tú vas a tener pues que tengas entre 3 y a lo mejor 4 turnos, ¿no? Cuando vas a batear, turnos de bateo. Entonces, claro, tú al final, como lo más importante para ti es batear, ¿no? Hacer contacto con la pelota. Y en realidad eso se te puede pasar en 1 minuto, en 2 minutos, eso es lo que tienes. Es un juego de 3 horas, ¿no? En el que durante esas 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, estás intentando hacer todo lo posible para que cuando llegue el momento de batear, independientemente de la situación del juego, puedas dar lo mejor de ti mismo, hacer contacto y ayudar al equipo. Entonces eso sí que es una de las grandes diferencias que he visto, porque al final en el fútbol tú vas haciendo bastante trabajo, ¿no? Lo que es la interacción con ese jugador antes de los entrenamientos, antes de los partidos, puede que incluso durante los entrenamientos, pero en cuanto al partido es un poco antes o horas antes del partido, pero ya cuando es el partido poco puedes hacer, ¿no? Como Mental Performance Coach. En realidad, cualquier entrenador, aparte de dar unas directrices básicas, algún tipo de reflexión, no va a entrar en mucho detalle con los jugadores. El béisbol es un poco diferente porque sí que tienen más tiempo, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. A ver, yo lo veo, pues eso, un deporte mucho más frío en ese sentido, más que tienes que mantener una concentración, pero hay momentos en los que quizás una desconexión puede ser incluso interesante. Y me recuerda a veces, por poner algo mejor un símil, a esos delanteros, ¿no? Que parece que no están participando en el juego demasiado, pero que luego sabes que cuando te llega un balón en condiciones y te llega al área, tienes que estar ahí. Y hay muchos delanteros que son de ese perfil y se han ganado la vida y han sido grandes jugadores sin tener una participación dentro del juego muy, muy grande, pero luego tienen que tener un impacto, ¿no? De alguna manera en el juego y son esos picotazos, esos momentos, esos pequeños momentos del partido que pueden marcarlo en general. Entonces, quizás puedo encontrar algún parecido en ese tipo de perfil, pero vaya, que son cosas muy, muy diferentes y supongo que te habrá requerido una adaptación bastante grande. Sí, no, ese ejemplo que traes es perfecto porque además, eh, y hasta cierta medida creo que le puede pasar a cualquier jugador, ¿no? En el caso del delantero, sí, obviamente el delantero lo que quiere hacer es meter goles, ¿no? Participar en la forma de ataque y puede que haya tenido, ¿no? El ejemplo delantero que tiene ese partido que por lo que sea, ¿no? Por como está el partido, no está tocando muchos balones, no está entrando en contacto, pero a lo mejor va a tener dos, tres, no en cada parte que pueden ser determinantes. Entonces, ¿cómo haces para, a pesar de todo lo que haya pasado antes, estar enfocado, estar en lo que tienes que estar, a lo mejor tener tu lista de las cosas ¿no? que puedes controlar para ayudarte a seguir adelante y estar siempre como tengo que estar preparado para lo que sea que venga y cuando tengas esas oportunidades poder materializarlas. Ujú. Pero sí, son bastante diferentes los dos deportes en ese sentido. En este tema también se me empiezan a ocurrir momentos del juego como pueden ser el lanzamiento de un penalti, el lanzamiento de una falta, sobre todo balón parado. Creo que hay ciertos momentos o cuando vas a sacar de banda, esos momentos en los que quizás
necesitas como un tipo de enfoque o concentración más concreto, ¿no? Mientras que en el resto del juego tienes que estar pensando dónde están tus compañeros, los movimientos de ellos, qué estamos intentando hacer, dónde están los rivales, cómo se están posicionando, cómo podemos salir de esa presión, cómo podemos impedir que el equipo contrario no progrese con facilidad. Entonces es eso, como que en el fútbol yo veo como esa diferencia de esos dos momentos en los que tienes como una vista muy general y de repente hay momentos en los que tú tienes que ejecutar, que tienes que golpear, que tienes que tal, que me parece que son otro tipo de visión que creo que es mucho más interesante como puedes estar más enfocado en algo concreto, aunque dejes de ver ciertas cosas. Y creo que eso también lo hace bastante difícil. ¿No te ha enseñado nada o no le has dado como o has encontrado detalles en ese deporte que puedan ayudar en esos momentos? Bueno, sobre todo yo creo que es la respuesta al fallo y la relación que tienes con el error o la relación que tienes con el fracaso, vamos a poner, ¿no? Fracaso, que podemos decir que el fracaso es cuando no estás teniendo éxito, ¿no? En lo que estás haciendo. Si eres un jugador de campo, pues no estás teniendo buenos turnos al bate, a lo mejor defensivamente no te están yendo las cosas bien, pero la capacidad que tú tienes que tener, ¿no? Para constantemente seguir pensando siguiente picheo, siguiente bola, siguiente jugada, ¿no? Ese es un símil muy claro que, por ejemplo, vemos en el fútbol con el tema de, puede ser, no, la siguiente acción, enfócate en la siguiente jugada, enfócate en la siguiente acción. El tener ese clic, esa herramienta de reseteo mental, de decir, vale, hasta aquí he dado lo mejor posible en esta jugada, no han ido las cosas como quiero, aquí es donde la mente empieza a recibir muchísima información, ¿no? Normalmente clásicamente nos podemos ir al diálogo interno negativo de cómo he podido fallar esa, no me están saliendo las cosas bien, hoy no está siendo un buen día, ¿no? Que puede venir un poco más automático, pero el cómo tú puedes manejar esos pensamientos, esas emociones que estás experimentando en esos momentos de la mejor manera para decirte en ese momento, vale, me siento así, pero estoy pensando esto, pero tengo que enfocarme en la siguiente jugada, no necesito recuperar el balón. Un ejemplo muy claro que he visto muchas similitudes, ¿no? En cuanto al béisbol y al fútbol, es, por ejemplo, cuando pierdes balón, ¿no? Intentas dar un pase, pierdes balón, estás regateando a alguien. Clásicamente tienes esos dos jugadores, no vamos a poder jugador A que pierde el balón, los brazos arriba, lenguaje corporal negativo, no está involucrado en la jugada, ¿no? Sin embargo, tienes al jugador B que en cuanto pierde el balón, su mente ya está, vale, lo tengo que recuperar. Y a lo mejor en ese momento no es que vayas a recuperar el balón, pero en tu mente te das esa información de, vale, tengo que comunicar a mi compañero que me cubra en esta parte, o tengo que hacer estos 5 metros de sprint para seguir estando involucrado en la jugada. No tienes esos dos tipos de jugadores, estos el tipo de jugador de ejemplos lo usamos mucho cuando explicamos conceptos de la psicología deportiva, porque al final lo que estamos buscando es una acción ideal y una acción que no es tan ideal, ¿no? Y luego te puedes meter a analizar las consecuencias de cada una, ¿no? Pero ese puede ser un buen ejercicio de reflexión. Vamos a poner para el delantero que estaba diciendo. No está participando mucho, pero constantemente está pensando cómo estar involucrado en el juego. Ya sea porque está realizando una carrera entre los centrales, porque está intentando recibir el balón, porque tiene la mentalidad de, bueno, cada vez que yo recibo el balón me lo tengo que quedar y tengo que dárselo a un compañero. Pero el estar constantemente poniendo pensamientos en tu cabeza que te ayuden a estar enfocado en la siguiente jugada, que te ayuden a estar enfocado en el juego, que te ayuden a estar enfocando en lo más importante que clásicamente decimos que es el momento presente. Si tú eres capaz de estar en el momento presente continuamente, te vas a poner en el mejor lugar para tener éxito. Totalmente de acuerdo. Ahora acabas de comentar unas cuantas cosas que van al hilo de lo que viene siendo la preparación a nivel mental, que tiene muchas áreas y que es bastante compleja. Y quiero que vayamos primero de lo general a lo concreto y que empecemos a hablar un poquito de eso, de cómo empezar a preparar de manera general sin entrar en cómo es cada persona, porque creo que dependiendo de cómo sea cada uno, pues necesitará mejorar unas cosas u otras, pero que empieces a llevarme un poco por el camino con el que sueles ir con tus jugadores para que empiecen a desarrollar esos mecanismos que les ayudan un poco a competir mejor o a entenderse mejor tanto dentro como fuera del campo, porque esta es una de las cosas que más me gustan, que bueno, no sé si lo sabéis, pero David y yo ya habíamos trabajado juntos, de las cosas que
hemos ido hablando y que he ido aprendiendo de esas conversaciones que hemos tenido. Entonces, si empezamos por el principio, yo creo que mucho más fácil para los que nos estén Claro. escuchando. Sí, yo creo que, mira, siempre cuento esta historia porque al final yo también jugué al fútbol muchos años, también estuve no, jugando en college en Estados Unidos y tenía el sueño de llegar a lo más alto. Y cuando entro en contacto con el mundo de la psicología, no es algo que yo al principio diga, ah, vale, es esto. O sea, al principio yo estaba como, bueno, esto me parece interesante, pero no tenía como ese pensamiento de esto no me sirve porque yo mentalmente estoy bien. O sea, yo estoy jugando, a lo mejor era titular o me están yendo las cosas bien, entonces no lo necesito. Ese es el primer error, ¿no? Normalmente, el decir que no necesitas algo porque no lo conoces. Entonces, yo lo que hago muchas veces sobre todo cuando empiezo a trabajar con equipos, por primera vez a manera individual es un poquito diferente, porque normalmente si alguien ha pedido ya trabajar conmigo es porque tiene, vamos a poner la concepción de que, vale, hay un trabajo específico que puede hacer en cuanto a la psicología deportiva o el coaching para aumentar mi rendimiento. Pero cuando es a nivel de equipos, yo siempre hago esta pregunta cuando empiezo a trabajar con ellos, que les digo, bueno, del 1 al 10, ¿cómo de importante crees que es la parte física en el fútbol? ¿No? Entonces empiezan a debatir un poco, tal, alguno que dice 8, 7, 9, 10, vale, está normalmente en ese rango, ¿no? Si no está en ese rango, tenemos una conversación aparte, porque obviamente es importante, ¿no? Pero está en ese rango, ¿no? Dice importante. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasas a la semana entrenando la parte física? Entonces están ahí reflexionando un poco y tal. Y al final llegan a la conclusión de que, dependiendo del equipo, ¿no? Pero normalmente vamos a poner 2 horas cada día, ¿no? Entonces, 2 horas cada día, vamos a quitar el partido el sábado, el domingo estás descansando, le estás metiendo 10 horas antes del partido, ¿no? Con la parte física. Entonces le hago luego la misma pregunta, bueno, desde la parte mental, ¿creéis que es importante? Del 1 al 10, ¿cómo de importante es? Rara vez un jugador me ha dicho algo menos de un 9 o un 10. O sea, casi todas las veces que he hecho esta pregunta es un 9 o un 10. Vale, entonces has puesto que la parte mental es incluso un poco más importante que la parte física. No significa que la parte física no sea importante, pero la has puesto un poquito más, ¿no? De manera general. Y les pregunto, digo, ¿cuánto tiempo pasas entrenando la parte mental? Y claro, ahí normalmente se queda, o sea, antes estaba todo el mundo hablando y ahí se te queda todo el mundo callado. Y cuando alguno sale dice, no sé, 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Y yo les pregunto, ¿no? Le digo, ¿cómo la entrenas? Y dependiendo, ¿no?, del tipo de jugador, como te digo, si están experimentados o si no, o si conocen un poquito más de la parte de psicología deportiva y tal. Pero normalmente lo que te suelen decir es que, bueno, yo intento reflexionar sobre los partidos, que es algo muy bueno. Pero no hay ninguna estructura, no hay una serie de ejercicios, no hay como un plan específico en el que me puedan decir, porque en la parte física me dicen, sí, hago preventivo, voy al gimnasio, luego tenemos las sesiones estas de fitness, luego lo que estamos haciendo en entrenamiento, pero con la parte mental no son capaces como de desglosar y decirme, mira, pues hago este ejercicio de visualización, yo medito por las mañanas, yo estoy analizando el juego durante 30 minutos al día siguiente, después de que he jugado. Estoy escribiendo en un cuaderno durante 15 minutos al día sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, para intentar entenderme un poco mejor y cómo me relaciono la persona con el jugador, como soy dentro del campo. No hay como ese plan específico y ese fue uno de los motivos por los que a mí me llamó mucho la atención la psicología, porque yo también he tenido entrenadores que me decían, a lo mejor, o, ¿no?, los padres, los amigos, tienes que ser fuerte mentalmente, no te puedes rendir, no. Claro, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo soy fuerte mentalmente? O sea, no solo vale con decirlo, tiene que haber como un procedimiento, una serie de ejercicios, algo sistemático que pueda hacer para potenciar eso. Y ese es el símil que pongo muchas veces, sobre todo a la gente que no ha tenido a lo mejor esa experiencia con la parte mental, que al final lo que estamos entrenando es un músculo más. Estás entrenando otra parte que es súper fundamental en cuanto a tu rendimiento y hay cosas específicas que podemos hacer para potenciar esa parte. Luego, por último, diría que es muy importante también tener en cuenta, esto es algo que también les explico a ellos, ¿no? Pero si tú divides lo que es el rendimiento, en general tienes 4 fases. Tienes la parte física, la parte táctica, la parte técnica y la parte mental. La parte táctica y la parte técnica la tienen los entrenadores, ¿no? Primero, segundo entrenador de porteros específico, ¿no? En esa parte táctica técnica del fútbol. Luego la parte física suele ir de la mano de un preparador físico, de un rehabilitador, de un fisioterapeuta.
y luego la parte mental, ahí es donde entraría el mental performance coach. Pero no significa que solo la parte mental la trabajen conmigo, ¿no? Idealmente, cuando tú estás trabajando en un club, es que todos seamos capaces de estar de acuerdo, tengamos esa información, por ejemplo, el tema de los valores en un equipo, ¿no? Súper importante, pero que al final todos estemos en la misma página y al jugador le pongo esa referencia y le hago analizar de, bueno, si te tuvieras que puntuar ahora mismo del 1 al 10 en cuanto a cómo estás en estas fases, táctica, técnica, física, mental, ¿qué puntuación te darías? Y ahí es donde empezamos a entrar un poco en la conversación de, vale, estas son algunas de las cosas que podemos hacer para, en la parte mental, a lo mejor pasar, si te ves que estás en un 5 sobre 10 o en un 6 sobre 10, para poder llegar a ese estado ideal de performance, ¿no? O de rendimiento. Me ha gustado mucho la última parte que has dicho sobre el tema de los valores a nivel colectivo, porque, a ver, yo creo que la peor parte del fútbol, para mí, ya tú ya me conoces, no va en el tema del entrenamiento que tengas que hacer, los sacrificios. No creo que vaya dentro de ninguna de esas categorías, porque una vez llega un punto en el que ya entiendes que el fútbol puede ser tu trabajo, entiendes que es tu forma de vida. Pero creo que la incertidumbre que conlleva que aunque tú hagas muchas cosas muy bien, eso no te asegura que tengas un rendimiento y que haya muchas cosas y muchas decisiones que se toman sobre ti en las que tú no influyes, quizás yo creo que eso es lo que a mí más me ha generado como problemas y he tenido ciertos momentos en los que me ha costado más durante todo este tiempo el tema de aguantar. Yo creo que en esos momentos es donde más difícil es, yo creo, poner las cosas en perspectiva, que es algo muy importante dentro de todo esto, coger esa distancia, ¿no? A nivel emocional con todo esto y analizar las cosas y verlas como un proceso global, como algo, pues ver the big picture, como se dice, ¿no? Allí, que lo dicen mucho, ver la imagen completa y ver de verdad que a lo mejor este momento malo que estabas pasando, pues podía ser algo que en el futuro pues te va a hacer valorar más las cosas, que si te encuentras el mismo problema, pues vas a tener las herramientas para poder salir de él. Pero a nivel individual, no se habla mucho del tema ahora que el estoicismo está tan de moda y tal, de la parte que depende de nosotros. Y me da la sensación de que muchas veces estamos hablando del tema de esa parte como lo que es suficiente, ¿sabes? Pero no se termina como de puntuar, ¿sabes? De decir, vale, esto es lo que depende de mí y esto es lo que estoy haciendo. Perfecto. Pero dentro de esas cosas, ¿a qué le estás, o sea, cómo estás avanzando tú dentro de lo que depende de ti? Y lo del tema de los valores me parece muy interesante porque al final tú sí que puedes controlar a lo que le das valor, a los comportamientos que tú le das valor de manera individual cuando no hay un proceso a nivel global de equipo que se los da, porque creo que también ahí entra mucho el tema de las decisiones de los entrenadores, de la gente, especialmente en formación. Yo creo que eso es, vamos, es esencial tener gente que mira por esas cosas y coger y decir, vale, me pueden salir las cosas bien o me pueden salir las cosas mal, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Estoy siendo valiente con las cosas con las que tengo que ser yo valiente? ¿Estoy teniendo la actitud adecuada? ¿Estoy intentando hacer que el clima de trabajo sea el adecuado? ¿Estoy intentando, no sé, ayudar al compañero? ¿Estoy intentando... Todas esas cosas creo que son muy importantes y ahí eso sí que depende de nosotros, ¿no? A qué le damos valor dentro de las cosas que estamos haciendo. Entonces, también me gustaría saber qué tipo de valores está como a los que le está dando prioridad a tu equipo ahora mismo y en qué cosas se fija pues una cantera que, si no lo sabéis, los equipos de la MLS tienen unos medios espectaculares y vamos, ya os digo yo que el nivel de profesionalismo que hay allí es una pasada. Entonces, escucharlo de primera mano como lo vamos a escuchar ahora creo que es top. No, creo que es muy buena para empezar con tu reflexión sobre todo, ¿no? De la incertidumbre que has mencionado al principio, creo que es muy importante tocar ese tema, porque es algo que siempre te vas a encontrar, que tú cuando te propones una meta, no sea la que sea ganar un partido, ganar una temporada, un título, ¿no? A nivel conectivo, o a lo mejor tú firmar por un equipo superior en tu trayectoria deportiva, van a pasar un montón de cosas que no dependen de ti, ¿no? Entonces, la incertidumbre siempre va a estar ahí. Lo que ayuda mucho, como tú has comentado, el tema de los valores, el tener unas ideas claras de, vale,
de todo este viaje que yo voy a tener desde el primer día de la temporada hasta el último partido que juegue este año, ¿qué cosas puedo controlar? Que es una pregunta súper general, ¿no? Pero ahí es donde empieza un poco esa exploración de qué puedo hacer durante el mes, qué puedo hacer durante la semana, qué puedo hacer durante mi día, para siempre aumentar la probabilidad de tener éxito, ¿no? Si estamos hablando del rendimiento en el campo. Y a partir de ahí es donde a nivel individual entra un poquito esa responsabilidad de tú analizarlo, interpretarlo y luego cuando entras, ¿no?, en el equipo, sobre todo a nivel como club, como organización, el que todo el mundo esté en la misma línea. Te pongo un ejemplo con el tema de la positividad y la inteligencia, que es algo que se da mucho en Columbus, ¿no?, como organización y como club. La positividad lo puedes entender, hay gente que lo escucha por primera vez y dices, no, ya está, el que siempre es positivo, el que siempre tiene tal. Ser positivo es muy jodido. Ser Muy positivo complicado. todo el tiempo es muy jodido, porque hay un montón de cosas que pasan durante tu día a nivel individual y pueden que pasen a nivel colectivo, que lo que van a hacer es, vamos a poner, vas a tener unos momentos en los que las emociones que experimentas y los pensamientos van a ser negativos, porque las cosas no están yendo como tú quieres. No, entonces el tener como clave, como estándar, como valor de, vale, a pesar de que vayan las cosas mal, nosotros vamos a venir con una sonrisa, nosotros vamos a venir con ganas, nosotros vamos a venir a dar lo mejor de nosotros mismos. Y el dar lo mejor de nosotros mismos puede ser diferente cada día, pero lo tenemos como base. Entonces, los valores, y una analogía que uso mucho, ¿no? Es que o sea, un equipo al final es como un barco que está intentando encontrar una isla del tesoro. La isla del tesoro sería ese campeonato, el ganar el partido, lo que sea, ¿no? Lo explico así de esta manera. Entonces, si tú no tienes una tripulación fuerte, si tú no tienes un barco en el que puedas confiar, da igual que esté cerca, da igual que esté lejos, va a ser muy complicado llegar. Entonces, tú nunca vas a poder controlar la tempestad. No vas a poder controlar si llueve, si truena, si el oleaje está bien o está mal. Lo que vas a poder controlar es los que están en el barco y cómo está tu barco. Hacer reparaciones cuando hay que hacerlas, animar a la tripulación cuando hay que animarla, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, teniendo eso como base, como equipo, como organización, qué queremos nosotros representar dentro y fuera del campo, y este es el punto súper importante, cuáles son los hábitos y las acciones que vamos a hacer día a día, semana a semana, mes a mes, temporada a temporada, que van a reforzar esos valores. Que luego puede pasar muchas cosas. Puede ser que tú estés yendo a la isla de Sol y no acabes allí, acabes en otro lado, ¿no? Pero lo que depende de ti, cada día, cada semana, cada mes, cada temporada, enfócate en eso, controla en eso y claro, a nivel de equipo, a nivel colectivo, lo que queremos es que idealmente no todos los entrenadores, todos los jugadores estén remando hacia la misma dirección. Ujú. A mí hay una cosa que si tuviese que traerme de allí, de Estados Unidos, y seguro que tú en college también lo viviste, es el tema de la importancia que le dan en general a la cultura a nivel deportivo. De el nivel de intensidad, de trabajo, de estar en el gimnasio, ver que alguien está a punto de coger y hacer su PR y la gente va allí y en cualquier cosa, o sea, no estamos hablando de gimnasio solo, estamos hablando de cualquier gesto o cualquier actividad que uno está haciendo. Por ejemplo, en las ruedas de pase me acuerdo que desde el primer momento se metía una caña, una intensidad de la hostia y eso es algo que como jugador a veces digo, macho, esto debería de ser así, porque si luego de verdad vas a coger en el partido y vas a filtrar un balón, lo vas a filtrar y va a ser una hostia. Entonces, si yo estoy haciendo un ejercicio y quiero que de verdad me sirva y tener como esa preparación para el partido de verdad, necesito que el ambiente en general sea así y la exigencia va a ser alta. Pero ahí va el tema, ¿no? Como adaptarse a ese nivel de exigencia porque es el que luego vamos a demandarte dentro del partido y eso me parece que allí lo hacen muy bien. No solo a nivel futbolístico, sino a nivel de todo. Las organizaciones en general tienen muy claro lo que quieren transmitir y lo que quieren transmitir lo llevan, como acabas de decir, a los hábitos y a todas esos pequeños objetivos también del camino que se tienen que tener en cuenta a la hora de pues planear lo que viene siendo un año o lo que viene siendo pues una temporada en este caso. Y el tema de lo de la temporada también es algo que quería hablar contigo porque muchas veces, hablando de lo de la incertidumbre y tal,
el jugador tiene un contrato de un año, ¿vale? Ujú. Y el mundo funciona de otra manera. O sea, el mundo exterior funciona de otra manera. Y la gente normalmente la gente con la que se relaciona el futbolista tiene otro tipo de mentalidad y está pensando en otro tipo de cosas. Bueno, aquí en Estados Unidos yo creo que en ese sentido pues son más, eh, están más acostumbrados a ese tipo de cambio dentro de sus vidas a nivel profesional, yo creo. Ujú. Porque, pero por ejemplo, en España, aquí, hay mucha gente que lo primero que mira es el tema de la estabilidad. Quizás no tienen ese nivel o ese punto de ambición de querer más, sino ellos quieren una vida en la que ellos estén cómodos, en la que exista, pues eso, esa estabilidad que estábamos hablando. Es muy difícil, y por eso quería hablar contigo sobre esto, el tema de controlar los dos mundos sabiendo que uno de ellos es como no tiene memoria de año a año, ese es el momento en el que tienes que estar concentrado, ya está. Si hay algún momento en el que te puedes relajar es fuera de temporada. Pero la gente, muchas veces, especialmente en los niveles en los que me estoy moviendo yo, que no es completamente profesional, en los que a lo mejor no tienes la vida resuelta, por así decirlo, cuesta tener esa parte, ¿no? De decir, hostia, no sé lo que va a pasar y tengo también como esa parte de mi vida que es mi familia, intentando mirar o intentando aconsejarme de esa manera sobre lo que hago con mi vida, sobre esa seguridad, es un choque bastante gordo. Hmm. Sí, yo creo que también lo que ayuda mucho en ese tipo de situaciones, ¿no? Es, depende del momento, ¿no? Depende del momento. ¿A qué me refiero con eso? Tú sí puedes tener tu vida personal, tus metas personales, tus preocupaciones, ¿no? Cada uno tenemos nuestras preocupaciones en casa y es totalmente diferente para cada uno. Pero sí que los equipos que yo he visto que tienen mucho éxito, ¿no? A nivel colectivo son capaces de tener esos estándares que es ese contrato, ¿no? Que hace el entrenador, cualquier persona de esa organización, de decir, vale, yo una vez que entro en el edificio, en la sala, en el centro de entrenamiento, como quieras llamarlo, una vez que entro aquí, tengo que dar el 100% de mí mismo, yo en cuanto a mi propio rendimiento, pero hacia los demás también, que están aquí, ¿no? En el equipo. Y te encuentras muchas historias así, ¿no? Jugadores que han podido tener pues problemas increíblemente difíciles a nivel personal, pero que son capaces por ese periodo de tiempo decir, vale, yo sé que a pesar de esto que estoy pasando, esto es importante para mí, ahora mismo no voy a poder resolver y es importante que ese jugador, ¿no? Reciba ese apoyo, pero ahora mismo no lo voy a poder resolver, voy a intentar dar lo mejor de mí mismo para mí, para mis compañeros y para mi equipo. ¿No? Entonces, cuando a nivel colectivo tú tienes eso, claro, eso no solo se trata de decir, bueno, voy a ignorar todo lo que me pasa, sino que tú tienes compañeros que también están ahí para ti cuando lo necesitas, ¿no? Y sobre todo que también algo muy importante tener que tus metas personales se alineen con las profesionales que tiene el equipo. ¿Por qué es tan complicado, no? A lo mejor un jugador que no está teniendo muchos minutos o que le está costando entrar en el equipo. Pues claro, el jugador a nivel individual, puramente individual o por decir egoísta, no puede decir, bueno, si yo no estoy jugando, tengo que esperar a que el equipo pierda, entre comillas, ¿no? Para entrar. Pero claro, es como te digo, luego tienes esos jugadores que tienen otra mentalidad que dicen, bueno, mi objetivo cuál es? Jugar. ¿Qué es lo que necesita el míster de mí ahora mismo? ¿Para 20 minutos? Tengo que estar para 20 minutos. Ya encontraré yo la manera ¿no? de lidiar con esto. Lo que te digo, no tiene que ser a manera individual, sino que se puede ayudar en los compañeros, incluso en los entrenadores también. Yo, por ejemplo, tuve cuando estuve jugando en División de Honor, me acuerdo que es un ejemplo perfecto. Empecé como titular los primeros partidos, el tercer partido marcó gol el jugador que yo estaba marcando en un córner y estuve en el banquillo los siguientes 3 partidos. Fui a hablar con el míster porque yo era de esas personas que quería saber qué estaba pasando y me dijo, David, tu objetivo ahora es ser el tercer mejor mediocentro del equipo. Jugábamos 4-4-2. O sea, solo había 2 mediocentros ahí, ¿no? Entonces él me estaba diciendo, ahora tu objetivo no es prepararte para ser titular, ahora tu objetivo es estar listo por si pasa algo. Y yo, vale, al menos eso te da claridad. A mí me ayudaba eso, Sí, ¿no? sí, sí, A lo totalmente. mejor jugadores que evitan un poco esa conversación. Yo sí que quería decir, vale, ¿cuál es mi objetivo vamos para eso. Pero sí que es súper importante a nivel de equipo
que, como hemos estado diciendo, esos valores o esos estándares que va a tener el equipo de pase lo que pase, vamos a estar todos unidos, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que pensar en el equipo, no a nivel individual, cuando estemos aquí. Luego, claro, luego ya cuando sales, pues lo que te digo, cada uno tiene su vida y sus problemas y cosas con las que tiene que lidiar, pero sí que los grandes equipos que normalmente tienen ese rendimiento continuo, que al final es la palabra más difícil, el cómo eres capaz de ser constante con tu rendimiento, no solo el primer partido, el segundo, el tercero, sino toda la temporada, sí que son capaces de hacer eso, que una vez que estamos aquí, estamos todos a una, vamos a apoyarnos, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos y vamos a tirar para adelante. Esto que acabas de comentar también me viene genial para hablar un poco de la separación entre lo que es futbolista y la persona. Muy necesario, ¿verdad? Es algo que creo que no se ha hablado suficiente, pero y que a veces en medios de comunicación, sobre todo en la élite, no se entiende. Quizás porque tú estás viendo que una persona está ganándose la vida como se la está ganando y quizás no entiendes el tipo de decisiones que puede tomar a nivel personal. Pero creo que es muy importante y tener en cuenta todas esas cosas como futbolista a nivel individual. ¿Qué le pueden aportar a una persona para que ese rendimiento sea mejor? Bueno, el principal problema que tiene el que, vamos a poner, el jugador o la persona no tenga esas dos divididas, ¿no? Porque tú puedes tener una personalidad en el campo y luego fuera puede ser otra totalmente diferente. Estamos hablando siempre de casos generales porque luego individual, cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que si todo tu valor, ¿no? Como persona, se lo estás poniendo a un resultado que en realidad no depende de ti, porque tú puedes jugar el mejor partido de tu vida y perder. Tú puedes dar lo mejor de ti mismo esa semana de entrenamiento y no estás convocado o estás en el banquillo. Entonces, claro, si tú, vamos a poner, tu valía, ¿no? Como persona, lo estás achacando única y exclusivamente a si tienes éxito o no, ¿qué pasa los días que no tengas éxito? Vas a ser, o sea, vas a ser miserable, lo vas a pasar mal, porque al final estás achacando todo tu valor a cosas que no dependen de ti. ¿Dónde ayuda esto muy bien a separar esas dos? De nuevo, como hemos hablado antes, enfocarte en cosas que tú puedas controlar. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo esta semana? ¿Cuáles son las cosas que me pueden ayudar a tener esos objetivos? Dormir bien, alimentarme bien. A lo mejor si estás en el tema en el mundo mental, meditar, visualizar, voy a escribir en un cuaderno las cosas que se me pasan por la cabeza, voy a analizar el partido. Todas esas cosas dependen de ti, ¿no? Porque al final tienes control de tu tiempo. Pero luego tú ya no puedes decidir si ganas el partido, si metes goles, si haces la asistencia, si defensivamente eres espectacular durante ese partido. Entonces, claro, cuando tú tienes todo ese valor de ti como persona achacado a un resultado, el día que no tengas ese resultado, te va a ser bastante complicado seguir adelante o mantener ese estado de ánimo óptimo. En torno a eso, también, o la sensación que tengo yo por lo menos, es que a la gente que le suele ir bien en este deporte, me da la sensación de que suelen tener un tipo de personalidad. Quizás no todos, ¿vale? Porque no, porque es eso, cada persona luego tiene sus cosas, pero sí que es verdad que veo a mucha gente que tiene como esa personalidad que es como un poco pasota, ¿no? En ese sentido de que no se identifica tanto quizás con lo que pueda aportarle ese resultado, ¿no? En el resto de su día y que sin querer hacerlo, ¿vale? Le sale de una forma casi sola. Y te quería preguntar un poco por eso, por si tú normalmente o piensas que hay algún tipo de personalidad o algún tipo de, no sé, de como de clasificación a nivel individual de las personas que le pueden ayudar un poco a llevar todo este ambiente un poquito mejor y a sacar su rendimiento en el campo sin que eso les afecte demasiado a nivel personal. Bueno, yo creo que ayuda primero a definir lo que es la personalidad, ¿no? Que al final la personalidad es un patrón relativamente estable de cómo una persona piensa, siente, actúa y sobre todo en el contexto deportivo vamos a poner lo que normalmente son en momentos bajo presión, momentos difíciles, momentos en los que sale tu verdadero yo,
¿no? Por así decirlo. Sale quién eres tú en esos momentos. Te pongo el ejemplo de no, el jugador que cuando van las cosas bien está haciendo bromas, está riéndose, está animando a todo el mundo, pero el día que no juega o el día que es otra persona completamente diferente. ¿No? Al final salen esos momentos es donde realmente tú ves o puedes observar un poquito más la personalidad que tiene cada jugador, sobre todo en esos momentos. Entonces, idealmente hay un tipo de personalidad, hay unos tipos de rasgos, no al 100%, no es que digas, vale, este jugador es el que va a llegar a la élite, porque al final, de nuevo, pueden pasar un montón de cosas que tengas. ¿Qué es lo que te puede ayudar? Bueno, el tener una serie de factores que te ayuden a ser resiliente, que te ayuden a tener confianza en ti mismo, que te ayuden a estar enfocado en el momento presente. Todas estas herramientas que tienen que ver un poquito con la parte mental, ¿no? del deporte, cómo de constante eres cuando muestras ese tipo de acciones, pensamientos, emociones, etc. Entonces, a partir de ahí, te puedes preguntar, ¿no? a ti mismo, esto siempre lo hago con los jugadores, porque al final de nuevo, es de manera individual. Piensa en el mejor partido que hayas jugado en tu vida. Todo el jugador va a tener alguno, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, del delantero que has mencionado antes. No, pues metí gol, las cosas me iban bien, vale. ¿Por qué te fueron las cosas bien en el partido? Y empiezan a reflexionar, y yo lo que he visto, ¿no? Un poquito en cuanto a la constancia de esos patrones, es que era un partido en el que fallabas, no pasaba nada, seguías adelante. Estabas súper enfocado en la tarea, si era defensivamente, ofensivamente, estabas ahí. Y cuando te vino la oportunidad, estuviste donde tenías que estar para hacer gol o que fueran bien las cosas en ese momento. ¿No? Entonces, la manera en la que ellos hablan de esa parte, un poco de la personalidad que tuvieron en ese partido, ese conjunto de rasgos, normalmente tiende a ser de una personalidad resiliente, una personalidad con confianza, una personalidad que ha hecho lo que tenía que hacer durante la semana para estar en lo mejor posible, mental y físicamente, para ese partido. Luego, pueden que se den las cosas o no, pero en ese momento se dieron, y esa exploración lo que me ha llevado a ver con los jugadores serían esas tres, por ejemplo, las podemos poner, ¿no? Resiliente, que tengas confianza en ti mismo y que tengas la capacidad de, con cualquier error, volver al momento presente y estar enfocado en la siguiente jugada. Lo que has dicho de la confianza también y el tipo de cosas que has hecho durante la semana para llegar a ese partido en unas condiciones, me lleva a pensar también en otra cosa que he observado, sobre todo con compañeros, que es el tema de los momentos muertos, que es algo que yo creo que no se habla demasiado en el tema del fútbol, pero normalmente cuando estás viviendo de esto, muchas veces vives lejos de tu familia, lejos de amigos, que cada año estás en un sitio, entonces es como que tienes que empezar en un sitio nuevo, con un ambiente nuevo. Entonces, vamos, bajo mi experiencia me da la sensación de que tienes muchos momentos a solas en los que no tienes demasiado que hacer, el aburrimiento está ahí, se mezcla esa incertidumbre y he visto a mucha gente empezar a hacer cosas que no le convenía hacer por el hecho de lidiar de alguna manera con ese tipo de momento, ¿no? Con ese momento en el que, pues, la cabeza te empieza a decir, ¿no? Vale, sí, tal, está de puta madre mientras que estás allí, mientras que estás en el campo, tal, no sé qué, pero el resto del día, ¿qué? ¿Sabes? El resto del día, ¿qué estás haciendo? Entonces, es eso, yo creo que a nivel de información, la mayoría de jugadores ahora mismo saben lo que tienen que hacer, pero creo que ese paso, ¿no? De la información a lo que es actuar de verdad como sabes que tienes que actuar, ahí se sitúa lo que estoy diciendo, ¿sabes? Y yo creo que es una parte muy grande de decir, hostia, tío, vale, sí, pero tengo una sensación de que hay un espacio ahí en mi vida que no sé, que necesito estar haciendo algo que no me haga pensar para poder seguir como haciendo esto, ¿sabes? Y lo he visto en muchísima gente y me da pena porque al final he visto a gente meterse, pues, no voy a engañar a nadie, ¿no? En el tema de apuestas se ve muchísimo,
Tema pues de, no sé, ya sabes por dónde voy. Y joder, dices, qué pena, ¿no? Ujú. Claro, bueno, al final es que eso siempre va a estar ahí, ¿no? Tu mente siempre está recibiendo muchísima información, ¿no? Todo el tiempo. Y sobre todo en estos ejemplos que estás comentando, en lo que a lo mejor pues, has sido una persona en las que no has tenido muchos tiempos muertos porque, no sé, estabas jugando en un equipo profesional, pero cuando terminabas de jugar te ibas a casa, estaban tus padres, estaba tu familia, estaba tu pareja. Ahora te vas solo y es la pregunta, ¿no? Del qué hago, ¿no? Con todo este tiempo. Por eso es tan importante el tú tener como persona esos valores, esa guía, esos estándares que te puedan ayudar a ti a filtrar todo ese tipo de información y esas experiencias que vas a tener ahí en esos momentos. ¿No? Y el pasar, también es súper importante, el pasar tiempo contigo mismo. ¿No? El preguntarte en esos momentos, bueno, ¿por qué se me pueden pasar muchas cosas por la cabeza? Pero el que se me pase algo por la cabeza no quiere decir que le tenga que hacer caso, aunque venga de mí mismo. Que es algo que muchas veces cuando comento eso con los jugadores o con otras personas que he trabajado en la parte de psicología clínica un poco, se quedan como, nunca había pensado eso. ¿No? Sí, tú, o sea, no porque tú tengas un pensamiento y vengan de ti, significa que tenga más razón. No porque se te pasa algo por la cabeza. El ejemplo claro que tenemos es, imagínate que estás no, atravesando un puente y si te da miedo las alturas, como me pasa a mí, pues tu mente está diciendo, pues, cuidado, a ver si te vas a caer, si viene uno, si... No significa que te vayas a caer, pero se te pasa por la cabeza. ¿No? Entonces, hay veces que le damos demasiado peso a pensamientos que pueden venir en momentos determinados y seguimos dándole hilo a esos pensamientos. ¿No? Cada persona, como te digo, es un mundo y habría que analizar su situación un poco de manera individual, pero sí que al final vivimos en un mundo en el que hay muchísimas distracciones, lo que menos hacemos hoy en día es pasar tiempo con nosotros mismos, parece que entramos en ese no famoso autopilot que estamos yendo en ese piloto automático, ¿no? Y no nos paramos a reflexionar y llegan momentos en tu vida en el que pasan cosas que están fuera de la rutina y a lo mejor porque no tienes las herramientas en ese momento, no has pasado ese tiempo contigo mismo, te pierdes un poco en, pues puede ser en experiencias que tengas, distracciones, gente a lo mejor que conoces que no era la mejor en ese momento de tu vida, como te digo, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que es importante el tener tú, ¿no? Como persona, bueno, aparte de yo, jugador, esto es lo que hago durante estas 2 horas o estas 4 horas durante el día, ¿qué voy a hacer con el resto del día? O sea, ¿qué me gustaría a mí hacer a nivel personal? ¿Qué son las cosas que me llenan? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Cuáles son algunas cosas que me pueden traer algo más de satisfacción personal o profesional? Incluso, ¿no? Hay jugadores pues, que están estudiando, por ejemplo, como tú que también estuviste, ¿no? Estudiando en Estados Unidos, que intentan ver como, bueno, ¿cómo puedo seguir progresando en estos aspectos de mi vida? Porque yo soy una persona que tiene estos objetivos y los cumple. ¿Y cómo puedo seguir este camino? ¿Cómo puedo seguir cumpliendo estos objetivos? Porque al final las distracciones van a estar ahí de una manera u otra y pasan dentro y fuera del campo. Totalmente, totalmente. También te iba a preguntar un poco sobre el tema de los mapas o la forma de proceder a lo mejor de cada uno, de cómo ver las experiencias que nos están ocurriendo, porque me da la sensación de que cuando tú tienes un tipo de personalidad en concreto, por definición va a haber ciertas cosas que te van a costar más que otras y que cada vez que exista como un área que te cuesta en un tipo de situación que te toque en ese momento enfrentar, pues te va a costar. Y estuve ahí leyendo un poco del tema de los mapas mentales, ¿no? De formas de explicarte las cosas que pasan y me gustó Ujú. mucho una que vi que era como que el mundo se movía en espiral, ¿no? Como que ibas pasando niveles, pero de vez en cuando se te iba apareciendo otra vez como ese momento que pues te encontrabas otra vez, que te generaba como esa dificultad y era un poco como una prueba para ver si de verdad habías avanzado o no. Ujú. Creo que es muy importante, tío, el fútbol, por ejemplo, a nivel de vida, porque creo que te da muchas pistas a nivel de lo que puedes aprender en otras cosas de ella. Y me acuerdo cuando estaba allí en Estados Unidos
que me gustó muchísimo cuando un entrenador que teníamos empezó a hablarme de Kobe, de cómo, de la percepción esa que tenía de que el deporte era solo como una parte de su vida que le estaba enseñando algo que luego podía utilizar después. Y tenía Ujú. curiosidad para saber si de alguna manera vosotros hacéis eso también con la gente de la academia, porque es normal que no todos puedan llegar a ser profesionales o a cierto nivel, pero me gustaría saber también un poco como esa parte, si tenéis algo que miráis por los chavales, por lo que te estaba diciendo también antes, por lo del tema de que, pues que es importante saber, ¿no? Que después del fútbol también eres una persona y que puedes sacar en claro de esto para el resto de tu vida, que es algo que en el canal suelo hablar Ujú. bastante. Sí, y eso es algo que he visto, la verdad, que en las dos organizaciones profesionales en las que he estado, con los Rays y ahora con Columbus, que he visto que el objetivo de las dos organizaciones era, nosotros tenemos la intención de que los jugadores lleguen a lo más alto, ¿no? A nivel de academia o de ligas menores, pero si no podemos, si no pueden llegar por X factor, que tengan las mejores herramientas para afrontar su vida. O sea, eso es algo que he visto muy claro en las dos academias, a nivel de conversación con los entrenadores, con la directiva, con gente que toma esas decisiones importantes, que lo tenían súper claro. Al final también es porque destinan, ¿no? Vamos a poner esa parte del presupuesto hacia iniciativas como la psicología deportiva, el tema de entrenar a los entrenadores y todo esto, porque sí que al final lo que buscas como organización, y lo he visto que es algo muy similar en las dos, es darle al jugador la mejor oportunidad no solo en el deporte, sino en la vida también. Para los que el ejemplo que ha puesto de Kobe Bryant es alguien buenísimo. Yo invitaría a la gente que está viendo este podcast a mirar cualquiera de sus entrevistas, que hoy en día sobre todo hay muchas que están también en español subtituladas, para que veas la manera de reflexionar de alguien que lo consiguió todo, ¿no? En su deporte. No solo lo consiguió todo en su deporte, sino fue un ejemplo a nivel de comunidad, en su país, etc. Y el tema de los mental models, ¿no? O los modelos mentales, es que al final te dan un punto de referencia para asimilar lo que te está pasando en un momento determinado, ¿no? Continuamente durante tu vida. Y podemos poner un ejemplo claro de la parte profesional con la parte personal. Si tú eres un tipo de jugador que se identifica, vamos a poner, con este modelo mental de que cualquier situación difícil que yo afronte, tengo que hacer dos cosas: dar lo mejor de mí mismo y aprender de esta experiencia. Eso también te lo puedes llevar a la parte personal, en cualquier ámbito, ya sea las relaciones personales que tienes, con tu familia, con tus amigos, qué tipo de pareja tú quieres ser. Bueno, pues a lo mejor tienes una discusión fuerte con tu pareja, las emociones que vas a tener pueden ser difíciles, pero al final es una discusión más, y si tú tienes este proyecto a largo plazo con esa persona, vas a intentar dar lo mejor de ti mismo y aprender. Ah, pues mira, a lo mejor no me toque comunicar de esta manera como lo hice, o a lo mejor tengo que establecer una serie de límites porque no me puedo expresar de la mejor manera porque esto me afectó de esta manera o le afectó a mi pareja. Venga, voy a intentar volver otra vez a hablar con ella o con él, la pareja que tengas, para seguir teniendo este proyecto en común. Y eso es algo que aprendes en el deporte, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que yo creo que asumimos que porque tú tengas ese modelo mental en el deporte, lo vas a tener automáticamente en la vida. Y hay veces que no es así. O sea, requiere un proceso de reflexión, de exploración, de tu pararte y sentarte, ¿vale? ¿Qué tipo de jugador soy cuando las cosas no van bien? No, si me estuviera mirando un scout, un ojeador o en un entrenador de otro equipo, el entrenador, termina el partido y ¿cuál es la opinión que tiene de mí ese ojeador cuando las cosas no me han ido bien en el terreno? Y te das cuenta de, wow, a lo mejor he reaccionado de manera emocionalmente mal, no me he comunicado bien, no he sido la mejor versión de mí mismo. Eso también es un ejercicio que puedes hacer en las relaciones que puedes tener con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, la relación que puedas tener con los estudios, en el trabajo, ¿no? Vale, bueno, he suspendido este examen o no he tenido la nota que he querido, pero eso no significa que vaya a fallar el siguiente, o eso no significa que no sea apto para este tipo de carrera. Lo que tengo que hacer es, en el siguiente, voy a aprender todo lo que pueda de este examen, voy a prepararme mejor y voy a dar lo mejor de mí mismo. A lo mejor no te tocan las preguntas que tú querías en el siguiente examen y no van las cosas no como tú quieres, pero de nuevo, eso es algo que tú no puedes controlar. Pero creo que requiere, y es algo que he visto que se intenta hacer mucho, sobre todo como cultura, ¿no? En Estados Unidos, vamos a pararnos a reflexionar. Vamos a pararnos a reflexionar en cómo
la trayectoria que tú has tenido en el deporte te puede ayudar para tener éxito en la vida. Totalmente, tío. Y es algo que es otra de las cosas que a mí me gustaría y sobre todo el valor que se le da, ¿no? A ese trato también que al final cuando estás en un equipo necesitas entender desde muy pronto a mucha gente, entender pues a leer una situación y eso luego todo a nivel profesional está como muy bien mirado. Está muy bien mirado desde el principio y de hecho suelen escuchar mucho a nivel, bueno, como esta gente, ¿no? Que ha sido atletas a nivel de élite, suelen Ujú. hacer charlas en empresas, suelen... Y eso la verdad es que me parecía que era una muy buena iniciativa. Te iba a hablar ahora también un poco, porque, de alguna manera, porque ya hemos hablado de esto alguna vez, pero me parece que hay como un paralelismo en cierto sentido con el tema de la fe en la religión, que lo veo en muchísimos compañeros, especialmente sudamericanos, etcétera, etcétera, y lo que es el camino para ser futbolista, por así decirlo. Ujú. Creo que hay muchas cosas que están ahí de alguna manera relacionadas. Yo ya he hablado contigo de este tema, no soy una persona para nada pues religiosa, así que tengo mis pensamientos y mi manera de ver el mundo, pero me parece curioso porque hay ciertos puntos ahí en común y no sé, la verdad es que se ve mucho, ¿no? Últimamente en especialmente este tipo de jugadores que hablan mucho de eso, ¿no? De esa fe, de que esa convicción de que al final hay algo que está por encima de ellos que les ayuda de alguna manera, ¿no? A cumplir sus objetivos o a que Ujú. tienen pues ese respaldo, ¿no? Y quería pues, preguntarte también sobre eso, ¿qué opinas? Mm. Sí, o sea, a nivel general, la relación que tú tienes con tu religión te da muchos recursos y te da ese mental modelo, ese modelo mental para afrontar los problemas que tú vayas teniendo, ¿no? El tú tener, que al final son temas muy comunes, también hay muchos temas comunes entre la psicología pura y la religión, ¿no? El cómo puedes entender que te van a pasar una serie de cosas que no son tan buenas en tu vida personal, en tu vida profesional, pero aún así tienes que seguir confiando de que, oye, va a haber luz al final del túnel. Hay un propósito, ¿no? Para todo esto. Luego puedes entrar ahí a reflexionar de distintas maneras. Pero hay un propósito para esto. Tengo como esa tranquilidad, porque yo también lo he notado, sobre todo cuando estuve con los Rays viviendo en República Dominicana. Esa sensación de, bueno, no me están yendo las cosas bien, pero esto tiene un porqué. Ujú, Puedo aprender algo de esto. Entonces, claro, si tú eres capaz de tener esas reflexiones, ya sea a través de la religión que practiques, de la filosofía, que sea esa tu filosofía un poquito de vida, que luego podemos meter un poco más en esa parte si quieres, pero si tú tienes esa capacidad de pararte, ¿no? A reflexionar, a analizar, vale, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué sentido tiene que me estén pasando estas cosas en este momento? ¿Qué cosas puedo controlar de lo que me está pasando? ¿Qué no? ¿A qué le tengo que prestar atención? ¿A qué no le tengo que prestar atención? ¿Cuáles son los valores que tengo, ¿no? Yo como persona? Y ahí es donde, ¿no? Pues normalmente si tú estás practicando esa religión te identificas mucho con los valores de esa religión determinada y te puede servir como base en esos momentos. Pero si tú tienes tu manera también, ¿no? De mirar el mundo, cómo puedes establecer una serie de estándares que te den esa guía para tomar mejores decisiones cuando estés atravesando esos momentos difíciles. entiendo todo lo que has dicho, lo que pasa es que a mí, personalmente, lo que siempre me ha distanciado un poco del tema de lo de la religión es que me parece que te ayuda en muchos momentos, pero al mismo tiempo puede ser que te haga dejar de pensar. ¿Sabes? Como convencerte demasiado fácil en algunos momentos, o en ciertos sentidos. Y eso es algo que siempre como que me ha separado un poco, ¿no? De decir, vale, yo tengo que confiar en esto porque sí, ¿sabes? Como esa parte de la fe, decir, objetivamente, ¿qué es lo que me ayuda a conectarme a esto? Y eso siempre ha sido como, porque a nivel mental yo percibo las cosas siempre, no sé, me gusta saber las razones, me gusta entender los procesos, me gusta pues intentar entender el porqué de todas las cosas. Entonces, esa separación
puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo la mires, pero al cabo del tiempo me he dado cuenta porque yo decía, joder, es que me parece que en algunos momentos es una forma de engañarte a ti mismo, Ujú, ¿sabes? De decir, hostia, si me pongo aquí a analizar esto de manera fría, es muy jodido que esto sea porque es lo mejor que me puede pasar, ¿sabes? ujú, Pero conforme ha ido pasando el tiempo, me he dado cuenta de que a veces no es tanto lo que te está pasando en sí, sino lo que haces con lo que te está pasando, ¿no? ujú. En ese sentido. Y me he ido dando cuenta poco a poco de que sí, puede ser que te estés engañando de alguna manera a ti mismo, pero es que te merece la pena. Porque si vas a ver las cosas de manera objetiva y vas a ser como totalmente negativo por verlas de esa manera, es que no te interesa. No es un Ujú. marco a nivel mental que te ayude a coger y a seguir hacia adelante. Entonces, no creo que la realidad sea objetiva, ¿sabes? No creo que haya un punto, y muchas veces lo he buscado durante muchos momentos de mi vida, y ya llega un punto en el que pienso, es que me da igual, ¿sabes? Lo que más me interesa a mí es verlo de una manera en la que yo puedo intentar ser o estar más cerca de ser eso que yo quiero ser, ese tipo de Ujú. persona que yo quiero ser. Entonces por ahí cada vez como que voy entendiendo más la gente que utiliza mucho el tema de la fe, la gente que tal, pero te tengo que decir que en algunos momentos, pues eso, he Ujú. tenido esas diferencias con la religión. Claro. Bueno, al final lo que te digo, ¿no? Que cada uno puede pensar, es libre, ¿no? De pensar y explorarlo de esa manera y si tú lo ves así, perfecto. Yo lo que te animaría más allá de, porque obviamente imagino que habrá mucha gente que esté escuchando esto y que también se identifique, ¿no? con esta conversación, a lo mejor que esté teniendo estas preguntas, que esté teniendo esa duda. Sí que ayuda mucho siempre a tener una conversación con alguien que ya esté, por así decirlo, más familiarizado con esa parte, ¿no? Y te pongo un ejemplo vamos a poner, de la religión católica, que por ejemplo es algo que a mí me interesa y obviamente eh, es algo en lo que estoy involucrado a nivel personal, es algo en lo que creo, en lo que cree mi mujer, nosotros como familia. Y yo, por ejemplo, me acerco a esa religión un poco de la manera más analítica, ¿no? Del pensamiento, del preguntarme por qué. Y algo a mí que me ha ayudado un poco de manera más individual es estudiar, escuchar podcasts de otras personas que se acercan un poco a esa explicación de manera, vamos a ponerlo más racional, ¿no? Que te puede ayudar a entenderlo un poco mejor de preguntas que no tienes respuesta. A lo mejor no tienen la respuesta, pero su manera de pensarlo te puedes identificar con algo. Te pongo un ejemplo claro. Hay un psicólogo clínico muy famoso en Canadá que se llama Jordan Peterson, que creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? En las veces que hemos charlado antes. Pero él habla mucho en sus charlas cuando está hablando del tema de la religión, de la espiritualidad, la psicología, como todos estos temas se mezclan, de que Jesús cuando se sacrifica por nosotros, ¿no? en la cruz, todo el mundo más o menos conoce la historia, ¿no? De que se sacrificó por nosotros, murió por nuestros pecados para poder salvarnos. Y él te hace la pregunta de cuál es el motivo por lo que él lo hizo, ¿no? Y a través de su reflexión llega a la conclusión de que fue el hecho de tomar responsabilidad por sus actos y dar un paso al frente. Tomar responsabilidad por sus actos y dar un paso al frente. Entonces él te hace la pregunta, hoy cuando comiences tu día, ¿cuál es la cruz que vas a cargar? Ujú, Puede ser que estés atravesando una manera o algo súper complicado a nivel personal, a nivel profesional, pero esa pregunta es lo que te puede ayudar a lo mejor a que eso que te está pasando, que no le estás viendo sentido en ese momento, te apoyes un poco en ese valor o en ese estándar de la responsabilidad. No, yo soy una persona responsable y afronto, aunque no esté pasando el mejor momento, lo voy a afrontar de cara, voy a tomar responsabilidad por lo que tengo, me voy a enfocar en las cosas que puedo controlar y voy a intentar seguir hacia adelante. ujú. Porque eso es, ¿no? De nuevo, o sea, puede ser que te identifiques, ¿no? de distintas maneras o las personas que cada uno tiene su relación con la religión. Pero eso te puede ayudar a ti a entender, vale, pues mira, esto es algo que no entiendo por qué me está pasando, pero sé que lo correcto es seguir adelante.
por muy Ujú. mal que lo esté pasando en este momento. Y a lo mejor esa es la energía, la reflexión que necesitas en ese momento. No te estoy diciendo que vaya a ser fácil, pero sigues hacia adelante. No, entonces, lo que te digo, cada persona se puede acercar de manera, lo que te digo, muy, muy diferente a temas como la religión, la psicología, la filosofía, porque es muy individual al final. Pero sí que yo creo que al final consiste en hacerte esas preguntas y decir, bueno, has hablado antes de la parte objetiva, ¿no? De la parte objetiva, puramente objetiva de preguntarte algo. ¿Cómo, ya, claro, yo te preguntaría a ti, ¿cómo sabes que ese análisis que estás haciendo en ese momento del problema que estás atravesando es objetivo? Por eso te digo, Porque, no, por eso he llegado a la conclusión a la que estaba llegando, que decía, me he dado cuenta de que no hay nada que es objetivo, o sea, que sea objetivo como tal, y por eso cada vez lo entiendo más, porque ya el inicio de cómo me estoy planteando las cosas va condicionado por todo lo que he vivido antes, por la forma de ser que tengo, por todo eso, y creo que el marco con el que empiezas a interpretar las cosas es muy importante y condiciona mucho el devenir de toda la situación. Entonces, por eso es como lo del efecto Pimaleón, ¿no? Que se habla tanto, ¿no? De que normalmente si tienes pruebas sobre algo, o sea, si piensas algo, es como más fácil que encuentres pruebas sobre eso. Si te compras un coche o estás mirando un coche, es normal que te fijes o que de repente aparecen por la calle muchos más coches de ese modelo por el simple hecho de que te estás fijando en ese modelo, ¿sabes? A nivel mental. Pues es lo mismo. Es como si tú estás de alguna manera ya pensando que la cosa va a avanzar de una forma determinada, que además lo solemos hacer mucho, el tema de intentar adivinar cómo nos perciben otros, qué piensan de nosotros, cómo les caemos. Y te quieres como adelantar. Y estamos todo el rato jugando, que esto lo hablo mucho con un compañero. Estamos intentando jugar constantemente. Al final condicionas tú ya todo lo que pasa, porque tú también te estás comportando de una manera en la que quieres percibir esas cosas para decir, hostia, llevo razón. Lo que queremos siempre es llevar razón. Entonces, si partes ya con esa condición, es que nada es objetivo. Por eso te decía, al final, realmente por eso lo claro. entiendo. Bueno, hay un tema hay un tema en el mundo de la psicología, un término que se llama el sesgo de confirmación, que es exactamente lo que tú estás describiendo ahora, ¿no? Que es tú ya tienes una idea preconcebida de algo y tu mente está intentando identificar conceptos, momentos, cosas que sean similares a la creencia que tú ya tienes. Y lo vemos muy claro en el mundo deportivo. También, ¿no? Por ejemplo, si tú como entrenador, tú ya tienes una opinión de un jugador, imagínate que llevas 3 semanas con el equipo y ya tienes una opinión de un jugador, si tú no eres capaz de tener esa reflexión de decir, vale, a lo mejor no le estoy dando las mejores oportunidades o no estoy acercándome tanto a él porque ya tengo esta opinión sobre este jugador. Claro, al final todo lo que tú veas, normalmente tendemos a, si ese jugador no tienes una buena opinión de él, vamos a poner, vas a identificar más los fallos que tiene, vas a identificar menos los momentos en los que está teniendo éxito y puede ser que tu conjunto jugador estaría hagas lo mismo, solo que en la parte opuesta. Que veas todas las cosas que hace bien y que no veas tanto las cosas que no está haciendo tan bien, ¿no? Esto es algo que o sea, se ha estudiado mucho en el mundo de la psicología, lo han hecho sobre todo las investigaciones hacia los profesores y de cómo ese famoso efecto Pigmalión, ¿no? Que son esas expectaciones que tú tienes sobre alguien, aumentan las probabilidades de que consiga ese objetivo o no. Eh, por ejemplo, estas investigaciones la han repetido un montón de veces, pero sobre todo empezaron en los años 50 en Estados Unidos, en las que cogían a grupos de alumnos, a lo mejor cogían a 20 alumnos de esta clase, 20 alumnos de la misma clase, a estos 20 alumnos del primer grupo lo que hacían era les actuaban con ellos los profesores sin darles mucho apoyo, como dejándoles que siguieran adelante su manera, no se involucraban,
no tenían como muchas relaciones positivas con ellos, no les daban feedback, les dejaban como un poco más a su ritmo, y había otros que en el otro grupo, que los profesores sí que estaban con ellos, oye, mira, venga, no pasa nada, has fallado en este ejercicio, te va a salir bien el siguiente, si necesitas algo, házmelo saber, lo estás haciendo muy bien, recibían ese apoyo constante, y esas propias expectaciones que tenían los profesores se ve como ese grupo en los que los profesores opinaban mal o estaban muy separados de ellos en cuanto a nivel personal, bajaban muchísimo esas notas, y los alumnos que sí tenían ese apoyo del profesor de venga, lo vas a poder hacer, sigue adelante, subían esas notas. Y no solo eso, o sea, los resultados son espectaculares porque esa relación que tuvieron con los profesores les marca de por vida Claro, en les cuanto a la hizo, manera que tienen de identificar los problemas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para mezclar ahí, ¿no? Los dos conceptos, pero súper importante el que te preguntes dos cosas. Yo lo resumiría en dos cosas. La primera, ¿qué puedes hacer para ti mismo y para la gente que tú tienes alrededor? Imaginarte cómo podría ser la mejor versión de ti mismo y de ellos y qué puedes hacer para que eso suceda. Y luego la segunda pregunta sería, no te quedes con la opinión que se forma muchas veces de manera inconsciente cuando conoces a alguien porque no tienes toda la información disponible para formar una opinión sobre esa persona, aunque en ese momento creas que sí. sobre lo que estabas diciendo de la expectativa a nivel como positivo o negativo que tenemos sobre alguien porque pensamos que puede tener, pues no sé, condiciones, vamos a decir, en el ámbito futbolístico o, bueno, que tienes esa idea preconcebida. Voy a comentarte o voy a preguntarte, porque últimamente he estado viendo bastantes estudios sobre el tema de la visualización, Ujú. sobre el tema de que ahora mismo, bueno, siempre lo ha estado, pero especialmente con el tema de manifestar, que no sé por qué, pero últimamente lo veo muchísimo en redes sociales. Y el tema de la visualización negativa, como en muchos estudios están diciendo ahora que puede ser muy interesante, incluso puede ser más positiva, porque puede ayudar a entender el tipo de sufrimiento que tiene que llevar a cabo el deportista o la persona para poder realizar cualquier cosa. Entonces es eso, Ujú. siempre he escuchado lo del tema de visualizar de forma pues exitosa, de que estás haciendo un gesto técnico, por ejemplo, que lo hagas bien, pero cuando estás imaginando la competición, ¿qué nos puede aportar el ver las cosas de forma negativa para prepararnos de verdad para él? No, no, es súper importante. Yo creo que, bueno, para a lo mejor los que lo estén escuchando por primera vez el tema de la visualización, pero básicamente es ese ejercicio en el que mentalmente recreas todo lo que va a pasar durante el juego, durante el partido, el entrenamiento, el momento es importante, ¿no? De la competencia. Y vas específicamente desde el principio hasta el final, ¿no? Lo ves en tu mente. Hay millones de maneras de hacer la visualización. Sí que algo que podemos distinguir un poco y que ayuda bastante a ver la diferencia entre una manera y otra es la visualización en primera persona y la visualización en tercera persona. Normalmente cuando estás empezando a alguien que no lo ha practicado, pues le empezamos normalmente con la tercera persona, ¿no? Porque las emociones que tú vas a experimentar, ¿no? Cuando lo estás practicando esa habilitación en primera persona, van a ser mucho más intensas, ¿no? En tercera persona al final estás creando un poco de distancia entre tu yo que está realizando esas acciones y tú, que luego a nivel táctico y técnico te puede venir muy bien también para analizar esos momentos en el campo. Pero tenemos esa visualización en primera y en tercera persona. Tercera persona normalmente lo solemos ver más hacia tema táctico, técnico o intentar analizar una jugada un poquito más de manera objetiva, ¿no? Por así decirlo, estás utilizando más esa parte analítica de analizar cualquier jugada que vayas a tener en el campo. Y luego en primera persona sí que estamos buscando un poco más lo que es ya ese momento real de la acción con la información que hayas podido adquirir en esa tercera persona o ese feedback y también esas emociones y sentimientos que tú vas a tener. Te habrá pasado, imagino que me pasaba a mí cuando jugaba, ¿no? Que a lo mejor la noche anterior imaginabas, y si tengo que tirar un penalti mañana, te ponías ahí a visualizar o a pensar que me va a ser eso, estabas en tu casa dormido, 10, 11 de la noche, lo que fuera, y el corazón te iba
a 200, porque decía, madre mía, estoy ahí ya. Entonces, ese ejercicio simple que tú estabas haciendo imaginándote el penalti, te da esa información, aparte de todo lo que hemos visto en las investigaciones de la psicología deportiva con el tema de la visualización, de que funciona. O sea, al final tu mente no distingue lo que es un evento real de lo que es un evento en tu mente, porque para ti está pasando en ese momento. Cuando tú estás imaginando ese penalti, tú estás imaginando y las personas, tu cuerpo se te acelera el ritmo cardíaco, a lo mejor empiezas un poco a sudar, empiezas a tener todos estos pensamientos que los tienes iguales durante el partido, si es que eso llega a pasar. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la visualización en cuanto al rendimiento deportivo? Porque estás entrenando esas situaciones para tener éxito o no cuando estás en el campo. Entonces, de manera positiva, claro, ahí entramos un poquito en ese segundo tema que estabas comentando antes de la visualización negativa. Cuando tú estás haciendo esos ejercicios de visualización y sigues la progresión, normalmente vamos primero a las cosas que está yendo bien para que te familiarices con el ejercicio, las sensaciones, etc. Pero claro, luego va a llegar un momento que yo te voy a poner un ejercicio de imaginarte el peor partido que hayas hecho, imaginarte los peores errores que hayas hecho. ¿Por qué? Porque seguramente 100% va a haber un momento en tu carrera, si no es en ese siguiente partido, que te van a pasar. Vas a fallar un pase, no vas a estar concentrado y tu marca va a meter gol. Ese día no estás fino. Entonces, ¿qué vas a hacer en esos momentos? Te tienes que preparar también para los momentos malos. Lo hemos mucho con los jugadores. Podemos hablar de los delanteros, ¿no? También muchos que fallan en una ocasión y sí, tienen lo tengo que sacar, a lo mejor el lenguaje corporal no es óptimo, pero vuelvo a la siguiente jugada. Y esos jugadores que fallan y para volver al partido mentalmente tardan un montón. ¿Por qué? Porque ya se están enfocando en todas esas cosas que no pueden controlar en esos momentos. Un ejemplo muy claro, Marcos, en esto creo que son los extremos, cuando están en esas jugadas de uno contra uno. ¿Por qué? Porque tú tienes, vamos a poner el extremo derecha, extremo izquierda, que recibe el balón, va a encarar, tiene esa confianza en los primeros momentos del partido, a lo mejor por lo que sea el primer regate no le sale y ahora me empiezo a esconder. No estoy pidiendo tanto el balón como lo hacía antes. Cada vez que tengo el balón, tenía una buena jugada aquí para encarar uno contra uno, pero escucha, déjame pasarla para atrás porque a lo mejor hoy no estoy fino. Y no significa que en esos momentos tú seas capaz de decir, vale, estoy pensando esto, porque los pensamientos van a 1000 por hora. O sea, hay investigaciones que te dicen que tenemos más de 80.000 pensamientos durante el día. Entonces, es súper, súper importante para esos momentos que no van a ir tan bien en el partido, cómo vas a reaccionar, en qué cosas te vas a enfocar, cuál va a ser tu botón de reset, ¿no? Para estar en ese momento presente, estar enfocado en la siguiente acción. Entonces, a nivel de esa visualización negativa, lo vas a adquirir y luego un poco el último tema que has tocado, ¿no? Pero a nivel de empatía, si tú te pones a visualizar y a pensar en lo que esa persona está atravesando en ese momento y te pones en su lugar, pues bueno, estás fortaleciendo un poco esa habilidad tan importante a nivel conectivo y a nivel también personal, de las relaciones personales, de la empatía. En esas situaciones como la que acabas de decir, en las que por lo que sea las cosas no están yendo de la manera en la que nos gustaría, tema de aceptación. No solo en las jugadas, ¿no? Sino también puede ser en algún momento en general de la temporada, del rol que nos toca tener en un equipo en concreto. Tema de la aceptación en vez de enfocar las cosas con, pues eso, cierta resistencia. ¿Por qué la aceptación es tan importante dentro de la fortaleza mental? Bueno, te voy a dar un poco tema teórico por aquellas personas que quieren explorar un poquito más, pero sí que hay un entrenamiento mental, que también se usa en la parte de la psicología clínica, que es el entrenamiento o la terapia de aceptación y compromiso. Que lo que te viene a decir es que te da un marco de referencia, un modelo mental, podemos llamar, de cómo afrontar los problemas que tú estás atravesando en tu día a día. Y se aplica al deporte súper, súper específico. Son, vamos a poner 6 conceptos o 6 valores en los que tú entrenas y reflexionas sobre ellos y los pones en práctica. El primero es el contacto con el momento presente, ¿no? el estar en el momento presente. Al final, algo de la aceptación, que al final es estar de acuerdo con lo que te está pasando sin juzgarlo. Podría ser una definición.
de esa aceptación. Estar en ese momento presente, tú cuando aceptas algo, es que no entras en ese, vamos a poner en ese momento de juez, de no te tendría que estar pasando todo esto, no te mereces que te pase a ti, tú eres... No, ese diálogo, ¿no? que tenemos todos. Entonces, este entrenamiento de aceptación y compromiso tiene el contacto con el momento presente, luego la aceptación, luego los valores que tú tienes como persona, la difusión cognitiva, que es un tema muy interesante porque al final lo que busca es que porque tengas un pensamiento no te lo tienes que creer automáticamente, sino que en vez de decir, vamos a poner que tienes un pensamiento negativo, ¿no? Por el fútbol. Fallo un pase, qué malo soy. Se te puede venir eso de manera inconsciente. Entonces, lo que estamos buscando con ese entrenamiento es que pases del decir de qué malo soy a estoy teniendo el pensamiento de que soy malo en ese momento, que es completamente diferente, ¿no? Porque estás creando ese espacio entre lo que estás pensando y tu yo, como persona o futbolista, en ese momento. Luego tenemos el comprometerte contigo mismo, que sería esa quinta parte de tú has establecido unas metas en cuanto a los objetivos que quieres conseguir y vas a dar lo mejor de ti mismo para conseguirlo. Y luego ponerte a ti, el último paso sería como ponerte a ti en el yo como contexto, se llama. Que eso lo que hace referencia es a cómo lo que te está pasando tiene sentido, puede tener una interpretación más positiva hacia tener un futuro mejor. Entonces, bueno, eso es un poco de manera general. Quería comentar por si no alguien de que nos esté escuchando quiere explorar un poquito más esa parte. Pero la aceptación consiste en eso, ¿no? En aceptar o entender que lo que te está pasando te ha pasado y ya está. ¿Qué quiere decir? Que cuando he tenido un mal partido, cuando las cosas no me están yendo bien, no puedo quedarme enganchado, no debería, ¿no? Idealmente quedarme enganchado en todo ese diálogo interno negativo que muchas veces viene de manera inconsciente de qué malo soy, no voy a jugar más durante esta temporada, no voy a entrar otra vez en el equipo titular, el entrenador me va a sacar del partido en este momento, sino, vale, fallé un pase, esto es lo que tengo que hacer para no volver a fallarlo, me voy a comunicar con mi compañero, voy a volver a dar lo mejor de mí mismo. Ahí, ¿qué es lo que viene muy bien? Tener un sistema que te pueda a ti aceptar lo que te pase en cualquier momento de la manera más rápida posible y luego enfocarte en esa siguiente acción. Si te lo quieres llevar un poco más a la parte de fuera, ahí habría un poquito más de reflexión, pero también va conectado con eso de, bueno, esto es un partido, esto es mi carrera. Entonces, estos errores que un cometido aquí en un partido, ¿qué significa eso dentro de los X años que me quedan por jugar? Nada. Es algo de lo que puedo aprender y puedo seguir adelante. Pero claro, el tener esa perspectiva no va de la mano de aceptarlo, de que, bueno, esto sigue siendo parte de mi camino para llegar a lo más alto, llegar a ser profesional, cada uno con los objetivos que tenga. Básicamente el relativizar, el poner las cosas en contexto en cuanto a lo que viene siendo esto a nivel global. A mí me gusta eso también cuando las cosas están yendo de una manera positiva, porque parece que en el momento en el que las cosas empiezan a salir rodadas, como que nos olvidamos de la importancia que tiene el día a día dentro de esos procesos y de lo importante que es seguir como los tiempos marcados para llegar al sitio donde queremos. Y así, conectado también con todo este tema, me he dado cuenta de que me parece interesante, por lo menos a mí de forma individual, el tema de controlar la distancia emocional dependiendo del contexto en el que te sitúes. Por ejemplo, para competir, me parece más interesante tener una distancia emocional un poquito más grande a todo lo que está pasando, en el sentido de poder coger dentro de la competición y pararme a analizar, oye, vale, acabo de fallar 2 pases o he fallado 2 acciones. Se me están viniendo esos pensamientos, como estaba diciendo ahora, ¿no? Se me vienen estos pensamientos, tal no sé qué, pero no. Es que lo que yo quiero hacer y lo que estoy intentando, por eso te digo, la distancia emocional con lo que está pasando un poco, y decir que lo que tengo que hacer yo ahora es coger y venir y pedir el balón otra vez
y coger y hacer lo que yo tengo que, o sea, lo que creo que tengo que hacer, aunque las cosas no me hayan salido las dos primeras, porque eso no indica nada más. Ujú. Y luego, sin embargo, a la hora de entrenar, me parece que tener una distancia emocional menor, de estar más implicado, de tener como esa sensación de importancia, de que lo que estoy haciendo es útil y las emociones las utilizo un poco como herramienta para demostrarle a mi cabeza lo importante que es esto que estoy practicando ahora, pues me ayuda a adquirir quizás conceptos de manera más rápida. Entonces Ujú. eso, yo he observado que ese nivel o esa distancia a mí me ayuda dependiendo del contexto en el que esté. Y para esto creo que es muy importante otro tema que hemos trabajado y que hemos hablado tú y yo, que es el tema del mindfulness, de estar en el momento presente. Y como estábamos hablando antes y quería cerrar un poco también con esto, tema de entrenamiento mental. Me parece que esa parte del mindfulness es la más sencilla y la más fácil de implementar en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, Ujú. ¿cómo podemos ir metiéndola en esos pequeños momentos del día para que también nos sirva? Ujú. Bueno, uno de los temas más importantes del mindfulness también está súper relacionado con la aceptación, pero el mindfulness lo que es aceptar, aceptar lo que te pasa sin juzgarlo. O sea, por así decirlo, el mindfulness lo que va a servir es de base para potenciar esa habilidad mental, profesional, personal de la aceptación. De que cualquier cosa que te pase seas capaz de interpretándolo de la mejor manera posible, de no juzgarlo y de seguir adelante. Entonces, algunos ejercicios que podemos utilizar para el mindfulness es la respiración enfocada, que básicamente tú cierras los ojos y te empiezas a enfocar en cómo entra el aire y en cómo sale. Se te van a ir pasando muchas cosas por la cabeza en esos momentos si no lo has hecho nunca, pero es algo totalmente normal. Cuando empiezas, a lo mejor estás pensando en qué has hecho antes, en qué vas a hacer después, en qué te puedes sentir incluso un poco raro, porque es la primera vez que lo haces. Pero el hecho de tú tener un ancla en ese momento, ¿no? Que en este caso es la respiración, y la respiración viene súper bien porque se traslada directamente a... Es un ejercicio que vas a poder hacer en el campo, que idealmente si tú lo estás practicando, vamos a poner 10 minutos un par de veces a la semana, lo que buscamos es que consigas ese objetivo dentro del campo, que a lo mejor tienes una situación en la que el ritmo cardíaco se te va a lo más alto, empiezas a sudar, empiezas a pensar muchas cosas así. Vamos, ahora. Entonces lo que buscamos es un poco crear ese puente con el mindfulness en lo que te ha pasado en ese momento y la siguiente acción. Como tú estabas diciendo antes, ¿no? Que es algo súper complicado. Cuando estoy teniendo esos pensamientos, sobre todo en el campo, yo no me puedo parar a pensar, a lo mejor tengo que actuar de esta manera. Claro, en un mundo ideal lo has trabajado ya anteriormente y ya tú tienes un plan para esos momentos. Y puedes incluir el mindfulness al principio, ese ejercicio con la respiración enfocada, decir, vale, si cada vez que fallo un balón o cada vez que las cosas no me estén yendo bien o cada vez que yo detecte que estoy pensando más, déjame pegar aquí un par de respiraciones profundas, déjame enfocarme en la respiración para activar un poco momentáneamente ese sistema parasimpático que me baja un poquito el ritmo cardíaco y que me ayude a pensar mejor en esos momentos. Porque al final es ese balance, ¿no? que tú estás buscando, de estar activo, pero también tener la capacidad para reflexionar rápidamente, no solo reflexionar, sino interpretar la mejor información. A lo mejor como medio centro te tienes que preguntar en ese momento, bueno, ¿cuál es la siguiente línea de pase que puedo romper? ¿Cómo puedo buscar ese mejor pase entre los centrales, entre lateral y central, etcétera? Pero claro, si tú ya lo has practicado anteriormente, el efecto que vas a tener en el campo va a ser mucho mayor. Pero esa es una de las maneras de practicar el mindfulness. Otra, el estar enfocado en lo que estás haciendo en ese momento. Muchas veces estamos hablando con un amigo, con una persona y estamos pensando en otra cosa. Nuestra mente no está en lo más importante. O a lo mejor estoy en el teléfono mientras me está hablando mi madre, para poner, o te está hablando alguien que estés ahí. Claro, en ese momento ideal, ¿qué era lo más importante? Estar hablando con tu madre, tu padre, tu familia, tus amigos o quien estuviera ahí contigo, y tu mente, por lo que sea, se ha ido a otro lado. Has perdido la atención. Y en el campo pasa exactamente igual. En vez de enfocarte en la siguiente jugada, estás pensando en lo que ha pasado hace 3, 4 jugadas, hace 10 minutos, que ya no puedes cambiar por mucho que lo pienses. ¿Por qué? Porque tu atención no está entrenada
a enfocarte en lo más importante, que sería en la siguiente jugada, recuperar el balón, darle algo positivo a mi equipo para seguir adelante. Dentro de esas situaciones, hay algo que me dijo el año pasado un compañero que me pareció la leche. O sea, cuando lo escuché dije, hostia, creo que esto voy a intentar entrenarlo, voy a intentar plantearlo así. Y era el tema de la concentración en conceptos micro. O sea, en el momento en el que se te plantea una situación que te genera esa tensión a nivel mental, volver a la jugada, observando al resto de compañeros que tienes, a los rivales, y decir, vale, ¿qué hemos entrenado? ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer yo? Y es como ir tanto al momento entrenado, a lo que tienes que hacer, ¿sabes? Que te devuelve un poco como a la situación actual. Entonces no te deja estar demasiado tiempo pensando en qué ha pasado antes, porque ya tienes que estar pensando en cuál es la posición que tienes que estar ocupando en ese momento. ¿Qué habíamos entrenado? ¿Qué es eso que tengo que hacer? Entonces, es eso. ¿A quién tengo que fijar ahora mismo con el balón? No te deja empezar a dudar porque ya estás pensando en eso, en la siguiente acción, en qué te tienes que fijar y muchas veces ese cambio de foco, ¿no? De interno a externo, pues ayuda, ayuda. Claro. Pues nada, No, amigo, pero- Ujú. ya llevamos un ratito aquí hablando. La verdad es que, como siempre, ha sido un placer. No te quiero mantener mucho tiempo por aquí, pero vaya, que ya hemos estado un rato largo, ya me has tenido que aguantar un No, no, ratillo. ya sabes que es un placer siempre compartir estas charlas contigo, Marcos. Más que como te decía, también un poco la visibilidad que le estás dando a lo que es la vida de un jugador profesional, no solo dentro y fuera del campo. Creo que es espectacular esa labor que estás haciendo. Hablamos un poco del tema de la comunidad, ¿no? Y del contribuir a algo más grande que a ti mismo. Y creo que estás haciendo un trabajo espectacular con esa parte. Así que nada, yo encantado de estar aquí conversando contigo. Pues nada, tío. Un abrazo muy grande y que todo vaya bien. Y suerte con el nuevo equipo. Muchas Gracias, tío. gracias.